Ideas que convergen, perspectivas que transforman. Perspectiva. Bienvenidos a Perspectiva. Este día te invitamos a conocer las instalaciones del albergue para alpinistas del Parque Iztapopo-Zoquiapan, donde nuestros invitados conversarán sobre la importancia biocultural de esta hermosa
era el surtimiento de alimentos desde épocas prehispánicas hasta nuestras fechas. Entonces, nosotros consideramos que esta geografía no solamente tiene que ver con el oxígeno, no solamente tiene que ver con el agua, sino tiene que ver con toda una matriz civilizatoria de los pueblos que han fundado asentamientos alrededor de toda esta, lo que se llama pues los bosques, la Sierra Nevada. Las cumbres del Popocatépetl e Iztaccíhuatl miden 5.480 y 5.240 metros a nivel del mar respectivamente, lo que los convierte en la segunda y tercera elevaciones más altas de México. Pronatura México, en un momento regresamos. El tema de hoy. El Parque Nacional Iztapopo-Soquiapan se caracteriza por tareas de educación y conservación. La principal preocupación está centrada en fomentar una relación más armónica de las personas con la naturaleza y que aprendan a conocer los múltiples beneficios que aportan las áreas protegidas, a comprender cómo se pueden mejorar las condiciones de vida de la población, así como desarrollar nuevas habilidades y reorientar valores y conductas en todos los visitantes, orientados a una mejor comprensión y cuidado del entorno. Ya son más de 13 años de trabajo del programa Restauración, Protección y Conservación de los Recursos Naturales del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, iniciativa que abandera la alianza Juntos en la Conservación, cuya participación de Grupo Modelo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Pronatura México alcanzó importantes logros para la conservación de esta área natural protegida, la cual durante mucho tiempo sufrió de abandono que conllevó a su deterioro ambiental. A través del programa se implementó un modelo de conservación de bosques templados que atendió las principales causas que dieron origen al quebranto de la integridad biológica del ANP. Es por ello que se han implementado acciones de restauración y conservación. Por ejemplo, la habilitación de un vivero rústico para la producción del pino nativo, Pinus Hartei, y se cuenta con más de 238 hectáreas en proceso de restauración ecológica con una densidad de 611 árboles por hectárea. Además de esto, se han desarrollado actividades para atender los problemas de escasez de agua y la dificultad de su filtración al subsuelo por medio de la construcción de 27.505 tinas ciegas, cuya captación es de 632.711.95 metros cúbicos de agua. De manera complementaria, se ha impulsado la implementación de infraestructura recreativa y educativa, como es el vivero educativo, los senderos, paseo por el bosque, sendero Yoloxochitl, el mirador La Joya y el módulo recreativo El Caracol, con accesibilidad para personas con discapacidad motriz. Estos importantes esfuerzos de conservación de la zona del Iztapopo contribuyen a que anualmente se tenga un potencial de captura de 1.330 toneladas de dióxido de carbono, uno de los gases que contribuye al calentamiento global. Esta área protegida te ofrece la oportunidad de disfrutar del silencio que reina en las montañas, de noches cargadas de estrellas, de paisajes de gran belleza escénica, de espléndidos amaneceres y atardeceres, todo lo cual te proporcionará una experiencia vivencial que siempre recordarás. Listo. Esperanza, me parece muy interesante este espacio y con lo que pudimos ver en la cápsula de todo el simbolismo que significa el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, pero el Paso de Cortés, ¿por qué se llama Paso de Cortés? ¿Me puedes contar? Bueno, la carretera México-Puebla por la que ahora transitamos es una carretera que se hizo a mediados del siglo XX. El paso obligado del Golfo hacia el centro del país, y no solamente hacia el centro, hacia el occidente, era precisamente esta carretera, la carretera que va de Puebla, Cholula. Paso de Cortés se llama porque aquí fue el lugar por donde Cortés entró al Valle de México. Dice Chimalpaín que fueron los señores de Amaquemecan, que era el nombre antiguo de la población que está aquí a los pies de la Iztaccíhuatl, quienes recibieron por primera vez en el valle a Hernán Cortés y sus huestes. Bernal Díaz del Castillo, cuando escribe las relaciones de la verdadera conquista de la Nueva España, pues está viendo todos los grandes lagos desde la perspectiva de estas montañas. El sitio baja Hernán Cortés a Yotzingo, era el puerto que está alrededor de la laguna, que abajo de Cocotitlán, donde estaba el embarcadero para ir hacia la nueva Tenochtitlan. Pero también, si tú bajabas por esta carretera, por este lugar, y te vas hacia el sur o hacia el occidente,
tú llegas hacia la costa del Pacífico, el occidente de México. Entonces, por ejemplo, todo lo que fue la mercadería de las naos de China, las primeras migraciones que hubieron de oriente a occidente, las primeras migraciones japonesas que se dan en 1580 y tantos, los primeros japoneses que vienen, que estaban el proceso de cristianización en Japón, y la primera peregrinación que viene de Japón a ver al Papa, a Roma, pues se embarcan en Japón, llegan a lo que es el Acapulco, pasan por Amecameca, suben Paso de Cortés y se embarcan en el Atlántico, que para nosotros es el oriente, es nuestro oriente natural, ¿no? Por cuestiones de mucha historia, pues nosotros le decimos occidente a Europa, pero es nuestro oriente, ¿no? Entonces, este lugar, por aquí pasaron los pueblos mixtecos, los pueblos zapotecos del sur hacia el norte, quillahuastecos mayenses, también tenemos asentamientos en la zona, olmecas, que todos pasaban por aquí cuando iban a hacer, pues ya sea mercadería hacia la Nueva Tenochtitlan, pero también esta es la ruta que bajan, se van costeando el lago, lo que era el gran lago de Xochimilco, de Texcoco, y entonces tú tienes la salida hacia el norte, hacia el norte, pues lo que se llama la Gran Chichimeca, ¿no? Es un lugar donde culturas, pueblos, asentamientos ha tenido, y bueno, y el icono ha sido estos dos volcanes. La iniciativa privada, la sociedad civil organizada y el gobierno han establecido una exitosa alianza para restaurar esta área natural protegida, mostrando grandes resultados gracias al trabajo conjunto. Pronatura México, en un momento regresamos. Acciones. Tlaloc, que es el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, que es la mujer del agua. ¿Por qué Tlaloc y Chalchihuitlicue? Porque Tlaloc es el vapor y el rayo, el vapor del agua. Aquí se condensan los vientos que vienen del Pacífico y los vientos que vienen del Atlántico. Aquí se hacen remolinos, se calientan en la boca del volcán, se convierte en el rayo, y luego el agua se condensa en el cuerpo del Iztaccíhuatl. Entonces, dentro de la cosmogonía antigua, el agua como rayo, como lluvia y como vapor es masculino y es Tlaloc. Una vez que toca el suelo y se va al subsuelo o se convierte en ríos, en lagos, entonces recobra un carácter femenino. Entonces aquí está el señor Tlaloc, la señora Chalchihuitlicue y toda la gran cantidad de ritos que hasta la fecha, lo que tú también es un interés tuyo, los graniceros, los tiemperos que les dicen que todavía hasta nuestros días pues siguen existiendo, son hombres que saben trabajar el agua, que pueden parar y piden para que no haya granizo, para que las lluvias sean, pues que tengan la mejor forma para que no dañen los cultivos. Entonces, son ritos que vienen desde épocas inmemoriales y que las personas de la comunidad, alrededor de la comunidad, las siguen practicando, que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos y vemos en torno a esta relación social del hombre con la naturaleza es precisamente cuando sentimos que los procesos de urbanización nos están alcanzando y que tenemos que de alguna manera, no queremos decir que no deba de haber construcción de vivienda. La población crece y la población debe de tener vivienda. Pero ¿qué tipo de vivienda se tiene que tener en esta zona para permitir que haya filtración del agua, para permitir que se siga construyendo de acuerdo al paisaje y de acuerdo a las culturas y a la historia de toda esta región? Qué interesante lo que me platicas y que nos platicas, porque bueno, yo no sabía que eran los graniceros y por eso te preguntaba. Ahora lo que entiendo es que el granicero pide que no haya granizo, entonces, para que no se afecten las cosechas, supongo. Que no haya granizo en la época en que no debe de ser. Por ejemplo, si a ti te cae una granizada en el mes de abril,
todavía cuando la planta no, cuando está la semilla sembrada y todavía no brota la planta, está bien, es bueno el granizo, pero si te cae el granizo cuando ya está el maíz un poco grande, te desgarra la hoja y entonces sí, eso va a tener repercusión en la producción del maíz. Pero qué interesante además que hoy en día, después de no sé cuántos años, muchísimos, todavía perdure esa tradición en las comunidades que rodean al Iztapopo. Eso me hace pensar la gran importancia que todavía le dan estas comunidades al Iztapopo. Desafortunadamente sí, en las ciudades está mucho más desprendido el valor cultural geográfico que puede tener este símbolo, pero supongo que en las comunidades aledañas es todavía recurrente, todavía lo tienen mucho más arraigado y sobre todo, a lo mejor ahorita tú me vas a ayudar a esclarecer una de las dudas que tengo, o una de las muchas dudas que tengo, que seguramente el auditorio también tienes, ¿por qué le dicen Don Goyo? Bueno, Don Goyo se popularizó a partir de los libros que escribió Julio Glockner respecto a a este personaje de Don Goyito, porque uno de los días que se va a hacer la ceremonia allí en el ombligo es el 12 de febrero, es día del San Gregorio, por eso le dicen Don Goyo. Pero ha tenido sus nombres como Popocatépetl, como Tlaloc, pero el nombre y la deidad que realmente se está venerando en este lugar es a Tlaloc, ¿no? Que es el señor del rayo, de la centella, del vapor y de la lluvia. Entonces es Don Goyo y Doña Rosita también, ¿no? Santa Rosa es su pareja, ¿no? Doña Rosita, que a veces en ciertos mitos es su hermana, a veces es su esposa, a veces es su amante, y luego hay historias ahí que se pelean, tanto el Nevado de Toluca, el Sinantecat con el Popocatépetl y la Malinche y el Iztaccíhuatl por los amores de ambas, ¿no? Entonces hay flechamientos y hay muchísimas historias bellísimas, inclusive el Pico de Orizaba también tiene parte en estas historias amorosas de nuestros volcanes, ¿no? Que todos están en el eje transverso, en el eje neovolcánico. ¿Qué punto tan interesante acabas de tocar? Porque, bueno, la historia que yo sé y la historia que además nos contó el doctor Atl en una de sus obras, que me parece maravillosa, pero además ahorita le acabas de poner mucho más picardía a la historia, porque, bueno, ya resulta que el Pico de Orizaba tiene algo que ver con este triángulo amoroso. Bueno, me parece muy interesante. El conejo de los volcanes o Zacatuche vive en este parque y es una especie que a nivel mundial solo se puede encontrar en las montañas más altas de la Cuenca de México. Pronatura México, en un momento regresamos. Actívate ahora. La historia que más se conoce es la historia de los amantes que fallecen. Que fallece la chica, ella, y él, en el gran dolor que le transmina, se suicida. Cuéntanos bien con la historia, porque capaz que yo le estoy contando como no debe de ser. No, él lo que hace es que toma su cuerpo, lo deposita en un altar y él se pone a un lado con una antorcha a velar el sueño de la Iztaccíhuatl. Entonces ahí se quedan eternamente. Viene la nieve, los empieza a cubrir y empiezan a crecer, y es la historia de los grandes amantes que escribió precisamente José Santos Chocano, ¿no? En el siglo XIX. Es el poema de la Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, y es la que más se ha popularizado, ¿no? Pero hay historias, por ejemplo, aquí en Amecameca, cuando antes de que llueva empieza a salir el agua blanca. Entonces la gente dice que es que la Iztaccíhuatl ya anda lavando su ropa porque ya va a llover, y entonces, bueno, el agua sale blanca. Hay algún fenómeno geológico seguramente, y sí, efectivamente, después de que sale el agua blanca, al poco tiempo empiezan las lluvias, ¿no? Entonces son conocimientos pues populares, lo que dicen son los saberes de la gente que tiene y que ellos pueden ver en estos signos de la naturaleza el tiempo como está, ¿no? Aquí tú te paras y de repente está haciendo mucho frío y empiezas a percibir el hilito de aire tibio que está llegando, y entonces dices, ya viene la primavera, ¿no? Y
y viceversa. En verano empiezas a percibir en cierto momento, no es difícil ser tiempero en este lugar, y más si la gente tiene tantos y tantos años de tradición, de formación en esta observación de la naturaleza. Por ejemplo, también los señores grandes, por ejemplo, ven la luna y dicen cómo sale la luna nueva. Dice, ¿va a llover o no va a llover? Cuando la luna salió canteadita, así le dicen, ¿no? Que no está así, sino que está así. Dice, es que va a llover, y la luna viene del norte o viene del sur, según para qué lado está canteadita la luna. Entonces son una serie de observaciones de la naturaleza que por supuesto te lo da esta referencia, ¿no? Que pues hace riquísimo el entorno cultural, el paisaje y el paisaje artístico, porque han sido artistas plásticos, pero también han sido literatos, han sido la música, ha sido la danza, todo el arte de México se han en el Popocatépetl, no solamente por el trabajo que se hace de restauración ecológica, que es muy valioso y es muy importante, la posibilidad de que nuevas generaciones puedan venir, disfrutar, respirar aire puro, pero además también saber estas historias de romance, de pasión, estos conocimientos que se pueden transferir de generación en generación con los graniceros, con los tiemperos, con estos detalles que nos estás contando de cómo sale la luna, si sale canteada, si no sale canteada, si el agua sale blanca, van a saber si va a llover o no. Me parece mágico y maravilloso que la gente lo podamos saber, lo podamos conocer, no solamente los que estamos involucrados con estos temas, sino también la gente común y corriente, la gente que no está tan involucrada. Yo estoy seguro que con estos datos, con estos pequeñas recomendaciones que nos puedas dar, la posibilidad de acercar estas historias a sus televisiones, les vamos a sembrar una pequeña semilla de esperanza, una pequeña semilla de inquietud para que se acerquen al Parque Nacional Iztapopo, para que se acerquen con la gente que está trabajando aquí día a día, para que se acerquen también con la gente de Pronatura y que conozcan a fondo qué es lo que sucede con nuestros volcanes. Son nuestros volcanes y eso me parece maravilloso, que podamos tener una identidad geográfica con esta profundidad. Con eso terminamos el programa de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado y los esperamos como siempre el próximo lunes a las 9 de la noche en su programa Perspectiva de Pronatura México. Hasta la próxima.